Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. En este caso, como veis, es el tercer vídeo de la miniserie de vídeos donde estoy explicando básicamente, analizando las sesiones de mi split, ¿vale? Vamos a una sesión que creo que mucha gente le gustará saber cómo planificarla y en este caso, bueno, a pesar de que ciertos inconvenientes que os voy a comentar ahora, cómo las planifico yo, ¿vale? Y luego, obviamente, como siempre, al final del vídeo, unos tips básicos sobre cómo planificar una sesión de pierna de forma general, por así decirlo, ¿vale? Al final cada persona, como siempre comento, tiene su contexto y eso implica que cada persona va a tener unas necesidades u otras, ¿vale? En este caso vamos a empezar, voy a explicaros un poco la sesión como tal, el contexto en mi caso para el hecho de esta sesión y ya como siempre os voy poniendo los vídeos y os voy explicando un poco factores técnicos, detalles, etcétera, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, la sesión como tal, ¿vale? Es la sesión de leg A. Yo en este caso, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, porque sí que es cierto que para nada hay unos cuantos ejercicios bastante relevantes que no son o no estoy haciendo como antes, ¿vale? En este caso porque tengo una molestia, bueno, una pequeña lesión en la zona de la cadera, ¿vale? Zona glúteo medio, etcétera, y me está inhabilitando a realizar ejercicios multiarticulares con flexión de cadera. Pues en este caso prácticamente cualquier multiarticular tiene bastante demandas en esa zona de flexión de cadera, ¿vale? Tanto prensas como jacas, etcétera. Sí que es cierto que he estado un tiempo trabajando tratando de maximizar la flexión de tobillo para minimizar la de cadera y tratar de llegar a un buen recorrido, ¿vale? De esta manera que básicamente el ejercicio logre ser lo más efectivo posible evitando el dolor, pero bueno, sigo trabajando en ello, sigo adaptando las cosas, estoy trabajando también con gente que me ayuda para replanificar las cosas y hacer el trabajo externo fuera de las sesiones para poder mejorar lo máximo posible y poder estar al 100% cuanto antes, pero hasta ese momento, por ahora, las sesiones que puedo hacer son como las que vais a ver y el único ejercicio multiarticular que vais a ver es una prensa bilateral de Cibex que ahora después la veréis, pero de todas formas después de analizar la sesión os comentaré tips importantes respecto a multiarticulares que seguro que utilizáis vosotros en vuestras sesiones como pueden ser jacas, prensas pendulares, sentadillas multipower, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello y os empiezo ya a explicar la sesión, ¿vale? Bueno, empezamos. Básicamente la sesión comienza con un ejercicio de gemelo, ¿vale? En este caso, gemelo en prensa de hammer, de placas, ¿vale? Bueno, ya lo estaréis viendo. Siempre recomiendo, bueno, incluir gemelo al inicio de sesión es positivo por varios factores. El primero, que no te vas a ir a final de sesión cuando ya has hecho todos los ejercicios de esta y vas a llegar fatigado, ¿vale? A nivel de sistema nervioso, a nivel central, etcétera. Obviamente el gemelo no va a estar limitado porque no lo has trabajado en el resto de ejercicios, no tiene interferencia con estos y por eso mismo incluirlo al inicio de sesión no te va a interferir con el resto, vas a hacer el trabajo de forma efectiva, te va a incluso preparar para empezar a la sesión, ir entrando a la sesión poco a poco, ¿vale? Y además te va a permitir también mejorar esa movilidad de tobillo de cara a los siguientes ejercicios multiarticulares que podamos hacer, ya que obviamente el trabajo en estiramiento máximo, eso pues estamos forzando esa máxima flexión de tobillo y por ende pues de cara a la movilidad en otros ejercicios puede ser positivo, ¿vale? Básicamente, tips generales para este ejercicio. Muy importante hacer hincapié en los cambios de sentido, sobre todo el cambio de sentido en estiramiento, pasar mucho tiempo en este, incluso incluir una pausa en máximo estiramiento, ya que tenemos evidencia científica de que, ya suena un poco, pero bueno, evidencia científica de que el trabajo en estiramiento en gemelo es mucho más efectivo que en acortamiento. A pesar de esto, debemos de llegar al máximo estiramiento y al máximo acortamiento. A mí me gusta incluir pausas en los cambios de sentido y luego una excéntrica controlada. A partir de aquí, ya una vez tengáis esa ejecución, progresar en cargas y ser lo más eficientes en todas las repeticiones posibles e ir a muerte, igual que en cualquier otro ejercicio, ¿vale? De aquí pasamos al siguiente ejercicio de la sesión, aductor, un ejercicio que me parece clave en cualquier sesión de pierna, ya que sí que es cierto que se ve muy involucrado, sobre todo a partir de esos 90 grados de flexión de cadera en ejercicios multiarticulares, ¿vale? En esa extensión de cadera, el aductor mayor, pero
realizar un trabajo específico nos va a permitir darle a un volumen de trabajo efectivo mayor y de esta manera desarrollarlo más, ¿vale? Esto no significa que tengas que hacer 6 series de aductor, con 2, 3 series seguramente sea suficiente para la mayoría de personas, ¿vale? Dependiendo también si lo haces en las 2 sesiones de pierna, al final es una frecuencia 2, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso, igual que en gemelo, me gusta mucho hacer hincapié en los cambios de sentido, ¿vale? Controlar en todo momento la carga, ¿vale? Y sobre todo tratarlo como cualquier otro ejercicio, ir a muerte, siempre controlando la carga, pero tratar de ser lo más eficiente en esa fase concéntrica y mover los máximos kilos posibles siempre con esa ejecución asentada y realizando esa sobrecarga progresiva que hacemos en todos los ejercicios. No tiene mucho más. De aquí pasamos directamente al siguiente ejercicio, que es el femoral sentado de Hammer. En este caso, yo tengo 2 femorales sentados en mi gimnasio, ¿vale? Uno de Cybex y uno de Hammer, los incluyo en diferentes sesiones, también por el perfil de la máquina. En este caso, en el femoral Hammer, la carga pesa más en acortamiento, ¿vale? Ligeramente más, no es un cambio sustancial, pero sí que pesa un poco más, que es acortamiento es cuando estamos terminando la repetición, y eso al final lo que va a hacer es que cuanto antes lo incluyamos a lo largo de la sesión, menos fatiga en el femoral y más efectivos vamos a ser en ese rango de recorrido, ¿vale? Igual que en el resto de ejercicios, voy a ser un poco pesado, pero sí que es cierto que en la mayoría de ejercicios monoarticulares de pierna me gusta sobre todo, al menos al inicio, cuando los incluir pausas en los cambios de dirección, ya que van a mejorar la propiocepción en el movimiento, que es básicamente esa noción de tener el control sobre la carga y de hacer el patrón que tú quieres con la carga en todo momento, ¿vale? Y a partir de ahí, progresar a muerte, mover kilos, control de los cambios de dirección, control de excéntrica y, obviamente, apretar a muerte. Algo muy importante en este femoral, o en general en los ejercicios de femoral y en los sentados que tienes el rodillo en las rodillas de cara a mayor estabilidad, mantener muy estable la cadera, empújate muy fuerte contra el asiento, trata de mantener la cadera muy fija, porque si la cadera se te levanta es que estás forzando y estás movilizando más carga seguramente la que pudieses únicamente con esa flexión de rodilla, que es el patrón que buscamos, ¿vale? Entonces no os calentéis, yo en este caso utilizo una cincha para clavarme aún más, pero de todas formas que tu intención dentro del ejercicio sea únicamente flexionar rodilla, ¿vale? Muy importante. De aquí ya pasamos al siguiente ejercicio, extensiones de cuádriceps, en este caso las de Hammer, que son las que dispongo en mi gimnasio. Están las de Cybex, pero no me convencen tanto, pero bueno, puede ser que de cara a unas cuantas rotaciones las pruebe, porque las hice un día que estaban rotas las de Hammer y la verdad que tuve buenas sensaciones. Pero bueno, lo importante, extensiones de Hammer, igual que en el resto de ejercicios, ¿vale? En monoarticulares, ya os lo he explicado, mucho control sobre la carga en todo momento y mantenernos igual muy estables. Es que son los mismos puntos que los anteriores, ¿vale? Al final es algo sencillo, pero luego a la hora de la práctica no es tan fácil hacerlo, ¿vale? Es sencillo, pero no es tan fácil. Luego a la hora de realizar las series como tal, te pones a ejecutarlas y ves que al final para ser explosivo tienes que mantenerte muy estable, para estar estable tienes que agarrarte muy fuerte, en grado de esfuerzo altos luego la técnica se puede desvirtuar, entonces hay que estar muy focus durante la sesión, repetir estos patrones durante mucho tiempo para perfeccionarlos, ¿vale? Igual que en el femoral sentado, vamos a buscar mantener la cadera lo más estable posible. ¿Por qué? Porque buscamos únicamente extensión de rodilla y si se nos levanta el glúteo en todo momento estamos compensando y estamos movilizando la carga de una manera inefectiva, por así decirlo, o no estamos siendo todo lo eficientemente posible para el grupo muscular objetivo, ¿vale? Que en este caso es el cuádriceps, ¿vale? Principalmente el recto femoral, que es en uno de los ejercicios que podemos trabajarlos de forma directa, ¿vale? Como veis, en estas extensiones hay 3 factores. Uno, me coloco una cincha para estar más estable y que la cadera esté aún más sujeta. 2, me coloco unos straps porque me sujeto súper fuerte para estar aún más anclado. Y 3, utilizo una esterilla para aumentar el recorrido en estiramiento, ya que esta extensora de cuádriceps no tiene tanto recorrido atrás. Entonces incluyo esto y de esta manera conseguimos un poco más de recorrido efectivo en estiramiento, ¿vale? Pueden parecer, hay mucha gente que critica este tipo de material, simplemente es para ser más eficiente. Si la máquina estuviese diseñada de forma impoluta no lo necesitaría, pero lo veo necesario y de esta manera voy a llevar un mejor estímulo al cuádriceps, que es lo que me importa. La opinión de la gente me da igual. Luego a la hora de la verdad la serie incluyo todos estos factores, pero la intensidad nunca falta, que es lo más importante. Aprieto a muerte, trato de llegar al máximo acortamiento en las extensiones, que es algo súper clave, y luego obviamente como en el resto de ejercicios, control
control en la excéntrica y sobre todo mucho control en el cambio de dirección en estiramiento para ser eficiente realizando esa extensión de cuádriceps únicamente con intención de extender la rodilla, que es lo que he comentado. Hay gente que compensa de más, mueve más carga, pero no es eficiente, ¿vale? Para que lo entendáis. Por aquí terminamos los ejercicios monoarticulares y lo que os he comentado antes, que de aquí ya pasaríamos a los multiarticulares de la sesión, ¿vale? En este caso antes, ¿vale? Antes de la lesión, en esta sesión en concreto, tenía prensa bilateral de hammer de discos, ¿vale? Y luego tenía la prensa unilateral de Cibex, que vais a ver ahora después, pero de manera unilateral y una única serie, ¿vale? En este caso, por el tema de la lesión, etcétera, el único multiarticular de la maquinaria de la que dispongo en mi gimnasio que he podido encontrar con un RPD bajo, que el RPD es básicamente la escala del 0 al 10 del dolor, ¿vale? Con un 0, un 0,5, un 1, ¿vale? En el resto de ejercicios, en la jaca era un 5, un 6, en la prensa era un 6, un 7, entonces eran ejercicios que me limitaban, ¿vale? A pesar de haber estado intentando incluirlos durante un tiempo con el dolor. Pero bueno, ya está, os voy a poner directamente la serie, prensa bilateral de Cibex, es una serie muy larga, ¿vale? Os voy a ir comentando por encima muchos detalles que seguramente estaréis viendo que incluso os sorprendan un poco. Utilizo zapatillas de drop, ¿para qué? Para incidir aún más en esa flexión de tobillo y llegar a ese grado de flexión de rodilla máximo, ¿vale? Máximo sin tratando de minimizar la flexión de cadera, que es lo que me molesta. A pesar de eso, el asiento pendula hacia abajo y por ende la flexión de cadera es mayor. ¿Qué ocurre? Yo me levanto un poco el asiento de forma consciente, obviamente, y a propósito, para tratar de evitar que el asiento pendule y aumentar aún más la flexión de cadera, ¿vale? También me echo hacia atrás el asiento lo máximo posible, si os dais cuenta está inclinado hacia atrás, y luego mucho control en la excéntrica, en el cambio de dirección adelante del todo, para incidir sobre todo en llevar la rodilla hacia adelante, por esto que he comentado antes, y hago una pequeña, se me levanta un pelín el talón cuando estoy llegando al final del recorrido. ¿Para qué? Para incidir en esto mismo que os he comentado, lo hago de forma consciente, no me limita a la hora de aplicar fuerza y estoy cómodo, o sea que al final son todo detalles que tienen una finalidad concreto y que los tengo bajo control en todo momento, ¿vale? A partir de aquí, pues obviamente progresar, como en cualquier otro ejercicio, tener mucho control sobre la carga, a lo mejor en este ejercicio en concreto un control extra por otros factores míos personales, a lo mejor otra persona hace esta prensa de Cibex, no hace falta tener ese control en la excéntrica ni ese setup, pero bueno, al final esto va de individualizar y de tener la capacidad de ver si realmente el movimiento es eficiente para tu contexto, ¿vale? Ya estaría por aquí la sesión. Al final es una sesión que por ahora a lo mejor la he comentado de forma un poco más rápida que otras, hay menos ejercicios, pero eso no significa que no sea una sesión dura y que tenga un tiempo de duración también largo, ¿vale? También al final he tenido que quitar volumen de trabajo, no volumen de trabajo, sino distribuirlo de otra manera, como os he comentado, y obviamente pues la prensa de discos de hammer es más dura, una jaca es más dura, pero por ahora no la puedo hacer, ¿vale? Entonces, bueno, voy a comentaros ahora un poco tips generales que os van a ayudar en vuestras sesiones de pierna y bueno, vamos a ello. Vamos a comentar los tips generales de cara a vuestras sesiones de pierna, ¿vale? En este caso, una sesión de pierna se tiene que componer, pues básicamente por eso, por el trabajo de la pierna al completo. Es importante que, como siempre os comento, de forma general, o sea, estos tips son de forma general. Al final, cada persona puede priorizar un grupo muscular u otro, dependiendo de la duración de tu microciclo, que es básicamente tus semanas de entreno. Si son 7 días, a lo mejor haces una frecuencia 2, pero no metes tanto volumen de trabajo, o lo divides de una forma donde trabajas más la cadena anterior y la cadena posterior, cuádriceps, etcétera, y luego femoral, glúteo, etcétera, o si a lo mejor como yo lo haces cada 9 días, tocas más la pierna de forma completa y incluyes ambos días trabajos de ambas zonas. En este caso yo priorizo también los cuádriceps, no el glúteo. También las chicas por norma general le dan más prioridad al tren inferior y al glúteo y hacen una frecuencia mayor. Esto depende de 1000 factores, ¿vale? Pero de forma general, nosotros buscamos siempre en una sesión de pierna darle trabajo al cuádriceps, al aductor, al femoral, al glúteo y también a los gemelos, ¿vale? Creo que no me dejo ningún grupo muscular. Obviamente estos grupos musculares tienen pues
pequeñas, el cuádriceps está dividido en 4 partes, el femoral en el recto femoral, en el recto femoral, en el bíceps femoral, hay muchos grupos musculares dentro dentro de esto, básicamente, ¿vale? Pero nuestro objetivo es realizar un trabajo completo dentro de nuestras sesiones. Importante entender que tú cuando haces una sentadilla libre o una jaca vas a trabajar el cuádriceps, pero el glúteo también se va a llevar trabajo, el aductor también se va a llevar trabajo, ¿vale? O cuando haces una prensa exactamente igual, ¿vale? Y cuando haces una bisagra de cadera igual se van a llevar trabajo los isquiotibiales, pero también se va a llevar trabajo el glúteo. O sea, al final los ejercicios compuestos derivan mucho trabajo a diferentes grupos musculares, pues en este caso al ser multiarticulares, pues por eso mismo, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Buscamos siempre, o a mi parecer, lo idóneo es realizar siempre un trabajo de gemelo, luego un trabajo de aductor, ya sea una serie, 2 series, 3 series, dependiendo del volumen de trabajo y de tu nivel, ¿vale? Luego también un trabajo específico de femoral, ¿vale? Flexiones de rodilla, luego también se puede incluir bisagras de cadera en alguna de las 2 sesiones, no suelo recomendar hacer 2 bisagras de cadera a la semana porque la fatiga va a ser demasiado grande, si mueves kilos y vas a un grado de esfuerzo alto son ejercicios muy demandantes, ¿vale? Luego también, aparte de esas flexiones de rodilla y posibles bisagras de cadera, unas extensiones de cuádriceps siempre las recomiendo incluir porque el ratio estímulo-fatiga es muy favorable y pues creo que es muy positivo, es un trabajo en acortamiento que no vas a conseguir con otros ejercicios multiarticulares y es, pues eso, es un ejercicio creo imprescindible, ¿vale? Y luego ya pasamos a los multiarticulares, dependiendo de la persona puedes preferir hacer unos u otros, ¿vale? Más que nada por tu anatomía. Al final eres una persona con el fémur muy largo, pues una sentadilla libre seguramente no sea el patrón idóneo para ti, pero a lo mejor una jaca sí que la puedes hacer sin ningún problema. Entonces al final esto ya depende de más factores, pero siempre incluir un par de ejercicios multiarticulares, ya ahí dentro de esto pues puedes hacer 2 series y 2 series, 2 series y una serie, 3 series y una serie, depende de muchos factores, ¿vale? Pero son ejercicios, tener en cuenta, muy fatigantes, ¿vale? Que esto al final cuando ya realmente llevar la series a un grado de esfuerzo máximo, dudo que puedas hacer más de 2 series de un ejercicio multiarticular de forma eficiente, moviendo ciertas cargas a un grado de esfuerzo máximo, y luego pasar a otro ejercicio multiarticular y hacerte otras 3, ¿vale? Sí que es cierto que depende de la persona, del momento, si estás en un superávit calórico, etcétera, etcétera, pero realizar 6-7 series de ejercicios multiarticulares por sesión me parece bastante, ¿vale? Obviamente, lo repito, no todo el mundo tiene la misma capacidad para llegar a grados de esfuerzo máximos, ¿vale? Pero nuestra intención debe ser sacar siempre el máximo partido de cada serie, ¿vale? Lo que no tienes que hacer es hacer 4 series de prensa y pensar que, bueno, hago la primera, hago la segunda, luego la tercera aprieto y ya en la cuarta aprieto al máximo porque es la última. No, desde la primera tienes que ir a muerte y seguramente ahí te des cuenta que la cuarta pues sobra, o incluso la tercera te sobra porque con las 2 primeras estás progresando bien y estás añadiendo ya un volumen de trabajo efectivo y luego te vas y te haces una serie de sentadillas búlgaras, por ejemplo, ¿vale? Pero esto ya dependiendo también de la capacidad de exprimir las series, que por norma general en el gimnasio a la gente que se ve, el 99% de la gente tiene un nivel bajo de entrenamiento, de ejecución y de intensidad. Eso lo que implica es que a lo mejor de una serie saca un 40% de beneficio cuando yo a lo mejor saco un 90%. Entonces él tiene que hacer el doble de volumen de trabajo que yo. Por eso mismo, ¿vale? Porque él no obtiene el mismo beneficio de las series que obtengo yo. Por eso hacen más volumen de trabajo y ese estímulo que no consiguen también es fatiga que no hacen, ¿vale? O que no generan por el hecho de que no van a muerte o no consiguen ese grado de esfuerzo máximo, ¿vale? Perdón un poco por la chapa, continuamos, ¿vale? Cosas importantes que todavía no he comentado, ¿vale? Punto 1. Muy importante que una vez empecéis a hacer vuestros ejercicios, ¿vale? Sobre todo los multiarticulares, busquéis progresar, busquéis haceros fuerte, busquéis mover kilos. Siempre, en todos los ejercicios y en todas las sesiones, como os digo, la prioridad es la ejecución y la técnica. Esa es la base. Pero a partir de ahí, buscar ir a muerte, progresar, mover kilos. No os penséis que si movéis 100 kilos en sentadilla, no penséis que 140 kilos es mucho. Pensad que vais a trabajar lo mejor y de la forma más eficiente posible para llegar cuanto antes y de los 140 buscar 180 y de los 180 200, ¿vale? Porque si otras personas han conseguido moverlo, sin duda tú vas a poder. Simplemente es cuestión de tiempo y de apretar, ¿vale? Son ejercicios muy duros que si no aprietas y no te pones muy focus en estos,
no vas a progresar. O sea, realmente es complicado realizar un progreso cuando ya las cargas son máximas, dependiendo de cada persona, pues son unas cargas u otras, pero son ejercicios muy demandantes, ¿vale? Tenéis que buscar realmente estar al 100% en cada serie de estos, porque si no, seguramente os veáis estancados y os veáis en 150 kilos de sentadilla y veáis que no mejoráis, ¿vale? Ya sea sentadilla, jaca o cualquier ejercicio de estos, ¿vale? Luego, factores también a comentar respecto a, sobre todo, un detalle que quiero comentar es que hay muchas personas que dividen cadena anterior y cadena posterior, ¿vale? Esto, depende de la persona, puede ser más eficiente o menos. A mí no me gusta mucho porque, claro, si tú divides cadena anterior y cadena posterior en un microciclo de 7 días, estás 7 días sin tocar el cuádriceps, ¿no? Porque el día de cadena anterior lo tocas, pero el día de cadena posterior no lo llegas a tocar. Pero claro, tú cuando haces cadena anterior tocas el glúteo, porque una sentadilla pesada hasta abajo, el glúteo lo vas a estallar, ¿vale? Eso sí, el día de cadena posterior vas a hacer una bisagra de cadera, vas a hacer un hip thrust y vas a llevar el glúteo tocado. Entonces es complicado gestionar esa fatiga entre ciertos grupos musculares de una sesión a otra, también que en 7 días no vuelvas a tocar el cuádriceps. A mí me gusta más combinar ambos y si tienes que darle cierta prioridad a alguno, hacerlo, que la selección de ejercicios sea correcta y sobre todo que expriman los ejercicios que hacen, ¿vale? Normalmente la gente lo que hace es meter muchas series de hip thrust, oye, no me crece el glúteo, meto patada de glúteo, meto hip thrust, meto tal, pero luego mueves 150 kilos en bisagra de cadera. Bueno, cuando mueves 250 kilos a repeticiones, te aseguro que tu glúteo va a ser fuerte y tus erectores y tus isquiotibiales van a ser enormes, ¿vale? Pero bueno, que al final es lo de siempre, que las bases son las que mandan y que luego a la hora de planificar hay muchos detalles en este tipo de programaciones, sobre todo los días de pierna, ¿vale? Porque hay muchos grupos musculares que crean interferencia con otros a la hora de hacer ejercicios enfocados a unos y al final es complicado gestionarlo, ¿vale? Pero bueno, la estructura que os he comentado al inicio es una estructura básica y a partir de ahí realizar con las máquinas que dispongáis una selección de ejercicios con la que estéis cómodos, con la que ejecutéis bien y hacer fuertes a largo plazo, no tiene mucho más, esto es lo de siempre, ¿vale? Importante, esta sesión de leg A que yo he comentado es un pelín más enfocada a la cadena anterior, como habéis visto. Yo la bisagra de cadera no lo hago en ninguna de las dos sesiones de pierna, la hago en la sesión de pull, es algo a tener en cuenta, y la otra sesión de pierna sí que es cierto que doy un poco más de énfasis a la cadena posterior, incluyendo algo más de volumen de trabajo a esta, pero de todas formas realizo ejercicios multiarticulares. Y para terminar, no sé si se me ha hecho muy largo o no, espero que os pueda ayudar con este tipo de vídeos. Este tipo de vídeos son para gente que realmente quiera aprender, porque si estás escuchando esto y llevas 20 minutos escuchándome es porque realmente quieres aprender y quieres entender cómo funciona el entrenamiento. Me encantaría estar aquí hablando horas y explicando un montón de factores que tengo en mi cabeza y variables, pero tampoco se puede, lo iré haciendo, iré tratando de subir los mejores vídeos de la forma, pues eso, de la mejor forma para ayudaros. Y por último, algo muy importante, esto ya es un poco más, no de coña, pero la prensa, ¿vale? No penséis que la prensa os va a hacer que os mejoren los isquiotibiales o el femoral. La prensa no trabaja el femoral. El femoral no se puede acortar, ¿vale? Que es ni acortar ni estirar, porque tú cuando haces la prensa estás haciendo una flexión de rodilla y eso justamente inhibe cuando se flexiona la cadera, ¿vale? Cuando las rodillas van hacia ti, se están flexionando la cadera y por ende el femoral se está estirando, pero como hay una flexión de rodilla, ese estiramiento se inhibe, ¿vale? No hay trabajo el femoral, no busques trabajar el femoral en una prensa, piensa en trabajar el cuádriceps, ¿vale? Tampoco pienses en centrarte en trabajar el glúteo poniendo los pies arriba del todo para enfatizar en esa extensión de cadera. Si quieres un glúteo grande, haz hip thrust con 300 kilos, haz peso muerto con 200 kilos, céntrate en los ejercicios básicos, no te vayas a la polea a hacer una pata de glúteo para sentir el glúteo, porque así no crece, ¿vale? Obviamente el que tenga buena genética o la chica que tenga buena genética es un grupo muscular más y va a tener más facilidad, pero la realidad es que los ejercicios multiarticulares mandan y son los que van a hacerte realmente progresar en el tren inferior y son los realmente duros y los que van a hacer que el estímulo vaya a los grupos musculares objetivos. Los monoarticulares son importantes, están bien,
pero las bases son las bases, ¿vale? Espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda me podéis escribir. Ya sabéis también que tengo las asesorías online que tenéis ahí en la descripción, donde, bueno, trabajo con un montón de personas de cara a ayudarles a conseguir sus objetivos y todas las variables estas que os comento por aquí, pues ayudarles a gestionarlas, ¿vale? Próxima sesión, la de PUSB, donde voy a explicar más cosas respecto al volumen de trabajo y otras variables que no he comentado en estas sesiones, en esta primera parte del microciclo. Importante, después de hoy, de este día del EG, ya pasaría al PUSB y bueno, ya esa sería la siguiente sesión a comentar, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos pronto. Adiós.